Permítame hacer una oración junto con ustedes en esta noche. Padre, venimos delante de tu presencia, estamos aquí, Señor. Vamos a iniciar una nueva etapa de estudios de las epístolas pastorales. Y entiendo, Señor, que hay un profundo desafío en nuestras vidas para poder, Señor, como líderes de la iglesia y miembros en plena comunión, entender y comprender, Señor, lo que tu palabra estipula para cómo conducirnos en la iglesia dentro y fuera de ella. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones, nuestras mentes, nos arraigues en tu palabra, Señor, y en los principios que vamos a ir aprendiendo cada culto de los jueves, Señor, que vamos a estar estudiando este libro, tanto Primera, Segunda de Timoteo como Tito. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a tu sierva, Señor. Toma del carbón encendido de tu altar y pásalo por mis labios. Quita todo aquello que no es tuyo, Señor, y todo aquello que pueda estar contaminando. Y tú seas, Señor, ministrando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Bien, mis amados, vamos a comenzar en esta noche. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 7, va a ser el tema que vamos a tratar de abordar, así es que ubiquémonos en nuestras Biblias. Yo le recomendaría que para este tiempo de estudio, ustedes traigan marcadores o algo que les ayude a señalar las partes importantes que vamos a ir viendo en la epístola, y el que tiene su cuaderno, pues puede anotar también en su cuaderno. Amén. Así que tenemos ahí Primera de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. La lectura se da en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Tomen asiento, mis amados. Ya el pastor hace unas 2 semanas dio la introducción a la importancia que tienen las epístolas pastorales. Y de verdad, hermanos, que a veces yo no elijo los temas que se debe dar en la clase de adultos de escuela bíblica, sino que el pastor, siguiendo y viendo más o menos las necesidades de la iglesia, siempre él es el que me indica, ¿no? ¿Qué libros debo comenzar a estudiar junto con mi equipo? Ustedes saben que la clase de adultos la damos 3 maestros, que es el hermano Mauricio, el hermano Steven Sáenz y mi persona. En esta oportunidad el pastor también ha querido incluirse, así es que vamos a estar los 4 tocando las partes que vayan a ir correspondiendo a las clases que vamos a ir dando. Pero de una manera especial, como les digo, Dios me ha ido ministrando en la importancia de estas epístolas por la simple y sencilla razón que muchas veces, aún siendo líderes de muchos años, en diferentes situaciones y circunstancias, nosotros no sabemos cómo actuar, cómo comportarnos. Y una de las primeras cosas que debemos saber nosotros es que quienes formamos, los ancianos, diáconos, responsables de algún ministerio dentro de la iglesia, según la palabra de Dios, tomamos una posición de autoridad dentro de la iglesia en la posición que corresponde, ¿no? Seas maestro, seas músico, del ministerio de adoración, seas maestro, como es mi caso, o seas pastor, o seas anciano de la iglesia que pertenezcas a la junta de la iglesia. Y estas cartas son cartas muy especiales porque, a diferencia de las otras cartas que eran generales, estas son cartas personales que Pablo va a escribir a Timoteo y a Tito, que eran discípulos de él. Si ustedes recuerdan, vamos al libro de los Hechos, la primera vez que Pablo tiene un contacto con Timoteo, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 1, vamos a encontrar
a Pablo, describiéndonos cómo se encuentra con Timoteo. Dice, después que llegué a Derbe, Hechos 16:1, y Listra, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. De padre griego, anoten esto ahí. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces dice que quiso Pablo que éste fuese con él. Cuando Pablo ve y tiene referencias de Timoteo, Pablo lo lleva, lo toma como un discípulo, ¿no? Tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Y ahí ya comienzan a notar un poco los problemas, ¿no? Porque si nosotros vamos a ver ahora en la primera carta de Timoteo, vamos a ver que Pablo dice que había muchos que estaban preocupados de ¿qué cosa? De la genealogías, o sea, ¿cuál era tu origen? ¿Qué tan judío puro eras que tenías autoridad para tener un liderazgo, para estar al frente? Y aquí ya estamos viendo, hermanos, nada de la palabra, ni una jota, ni una tilde de la escritura está de más. Todo tiene un propósito. Y cada palabra que Dios ha dejado que quede escrita es para que tú y yo, en la medida que nos profundizamos y escudriñamos, podamos entender las razones por las cuales determinadas cosas estaban ocurriendo y se decían. Eso la Biblia lo llama contexto, lo que rodea, la circunstancia que está moviendo toda esa situación. Entonces, aquí en el libro de los Hechos se nos da un informe, un detalle que no se nos da de otras personas, pero sin embargo sí se nos da de Timoteo. Nos dicen que su madre era una judía, pero que su padre era un griego. Y miren, y Pablo, al tomarlo como su discípulo, ¿qué dice? Que tuvo que ¿qué cosa? Circuncidarlo a causa de los judíos. Cuando ustedes ven el libro de los Hechos en el capítulo 15, hay la gran discusión que pone y zanja los lineamientos de qué cosas se le debía pedir a un gentil convertido y qué cosas no se les debía exigir a un gentil convertido. Porque los judaizantes querían cargarle a los que no eran judíos cosas que eran tradiciones que se habían dado en el antiguo pacto. ¿Cuál era una señal en el antiguo pacto que llevaba el judío? La circuncisión. Pero para un gentil ya no tenía sentido, porque ahora la circuncisión ¿era en el prepucio del hombre o era en el corazón? En el corazón. Entonces, cuando conservaban esas tradiciones y cuando se aferraban a esas tradiciones, lo que estaban haciendo es no moverse al nuevo pacto, sino quedarse en el legalismo del antiguo pacto. Entonces, ya estamos viendo desde el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que había una tendencia en los judíos en mantenerse en sus tradiciones y costumbres. ¿Fueron malas? No, Dios lo estableció, sí. Pero ahora Cristo era el nuevo pacto. Ahora Dios ya no esperaba una circuncisión externa, sino interna, del corazón. Y esto es importante que nos demos cuenta, hermanos, porque hay cosas que pueden comenzar bien y que históricamente pueden haber sido importantes en su momento, como en el Antiguo Testamento, la circuncisión, la identificación de los judíos, que Dios les pidió que se circuncidaran, pero que ahora ya en este nuevo pacto, en Cristo Jesús, habiendo Él obrado y habiendo hecho la justificación por la fe, solo por la fe, por creer y confiar en la obra que Él hizo en la cruz, ya no tenía sentido, ya no tenía razón. Y ahí es donde se comienzan a formar, ¿verdad?, las costumbres y las tradiciones. E insisto, así nosotros también ahora. Puede haberse comenzado históricamente, de repente, en el movimiento pentecostal, ¿no es cierto?, algunas cosas que fueron establecidas en su primer momento de radicalismo contra las vanidades y las cosas superficiales del mundo pagano, para que nos identificáramos tal vez como un grupo cristiano que crecía en un avivamiento en busca de la santidad y que dejaban las cosas del mundo, ¿no? Pero ahora ya no tienen eso ningún significado, y a veces nos encontramos en la iglesia igual que los judaizantes, exigiendo tradiciones y costumbres con las que comenzó nuestro movimiento. ¿Se dan cuenta? Por eso insisto,
Tenemos que entender los cambios. Pero los cambios en las cosas que son, ¿qué cosa? Externas. Pero las cosas internas se tienen que mantener como fundamento firme. Y aquí Pablo nos estamos recordando cómo fue reclutado Timoteo y las cosas que tuvo que hacer Pablo como apóstol para que Timoteo no encontrara dificultad en medio de los judaizantes. Y Pablo va a escribir esta carta en el primer verso cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo. En los otros versículos o en las otras cartas abiertas, él no dice Pablo, apóstol de Jesucristo, sino dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué ahora está diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo? ¿Por qué hace esa diferencia? ¿Quién me hace un comentario? Recuerden que es estudio bíblico. Muy bien, gracias Carlos. La señal apostólica, ¿qué cosa era? Autoridad delegada. Y vamos a ver que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. O sea, no es que yo quise ser apóstol ni yo me hice apóstol, sino que esto fue un mandato de Dios. Él tuvo un encuentro en Hechos, capítulo 9, camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, tuvo un encuentro con el Señor y Dios ahí se revela a él, le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa, tres dar cosas contra el aguijón, tú me eres un instrumento escogido, tú vas a llevar, ¿qué cosa? El mensaje a los gentiles. Entonces, ahora que escribe esta epístola, se supone que a Timoteo, verdadero hijo en la fe, le está escribiendo, citando y anteponiendo que le está escribiendo como el apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué está poniendo su autoridad? Porque esta es una carta que va a llegar a la vida de Timoteo en un momento crucial, en un momento difícil para Timoteo. Porque si ustedes ven el verso 3, que no me quiero adelantar, él dice, como te rogué. Y hay otras versiones que dicen como te supliqué. Parece que Timoteo dijo, con estos efesios no pasa nada. Ya me agotaron ya. Ya no quiero quedarme ahí. Pero miren la enseñanza de Pablo, ¿no? Yo te escribo como apóstol, no por mi propia cuenta. Yo también no quería ser apóstol, en otras palabras. Eso es lo que le está diciendo. Yo he sido por mandato de Dios. He sido puesto en esta autoridad, en este privilegio de estar para comisionar y llevar el evangelio a quienes no han sido alcanzados, por causa de, primeramente, por el mandato de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestra esperanza. Hay un mandato de parte de Dios para el cumplimiento hacia los gentiles, pero también hay una razón poderosa, que hay una esperanza para todos aquellos que hemos creído y hemos recibido este mensaje. A Timoteo, legítimo hijo en la fe. En algunos dice verdadero. ¿Por qué estaba hablando de legítimo o de verdadero? Porque había falsos. Estamos viendo autoridad apostólica. No te estoy escribiendo porque me da la gana escribirte. Te estoy escribiendo porque por mandato de Dios soy apóstol y tengo autoridad de parte de Dios para decirte lo que te voy a decir. Hermanos, en la iglesia, en el cuerpo del Señor, nadie está en un puesto ni en una posición porque se le ocurrió al pastor o porque le dio la gana al pastor. La iglesia, si es de Dios y la dirige el Señor, los puestos y los cargos que se tienen son de Dios. Por eso es que nadie, dice la Escritura, puede ser soldado a sus propias expensas. Nadie puede tomar una posición o agarrar, irse a la esquina y abrir su iglesia. Hay gente que tiene por costumbre, alquilan un local y ya abrieron su iglesia y hasta se consiguen su pastor. Me hacen recordar a Jeroboam fue, ¿no? Que Dios le dijo que te voy a dar, se van a quedar con 2 tribus por la promesa que le he hecho a David, pero a ti te voy a dar las 10. Y como ya estaba ya en la parte norte de Jerusalén, ¿verdad? Dijo, uy, no, ahora cuando bajen a Jerusalén van a extrañar el templo, van a extrañar todo. No, de su propio corazón se inventó una fecha, una fiesta y un par de becerros. Y hizo su propio culto. Así son todos aquellos que abren iglesias de su propia cuenta, hermanos.
rebeldes, obran bajo su propio criterio, bajo su propio mandato. Pero las cosas de Dios son por mandato de Dios, por autoridad de Dios. Y esto está dejándolo acentuado Pablo en el primer verso, al comenzar la carta. Las cosas de Dios en la iglesia del Señor son por autoridad y por mandato de Dios. Nadie es lo que quiere y hace lo que quiere dentro de la iglesia, sino que yo mismo, dice, soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por mi voluntad. Yo era como un abortivo, dice Pablo. ¿Cuántas veces cuando él defiende su apostolado dice, yo era el último, el que menos se debía pensar? Yo mismo no aceptaba hacerlo porque yo fui un perseguidor de la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, amados líderes queridos, que en esta noche me gozo con los que están con responsabilidad, y espero que nuestra hermana Carla esté por el Facebook controlando la asistencia de algunos líderes que no veo y que seguramente ella los va a tener en nota quienes asistieron ahí. Lo primero que debemos entender para que esta iglesia sea santa, constituida y llevada por Dios, entendamos que es Dios quien constituye su iglesia y es Dios quien pone las autoridades en la iglesia. Por eso debemos considerar un privilegio, ¿no? A mí me da gusto, hermanos, cuando se ponen aquí ujieres responsables en la puerta y con este frío y todo lo que hay están ahí tempranito, a las 6:30, 6:45 o a las 7, ya están poniendo afuera su módulo y están con su esto y con su hojita para anotar. Y yo, mientras vengo camino, digo, Señor, sinceramente tú has tocado sus vidas y sus corazones, estar parados en ese frío. Solamente se puede hacer cuando se tiene ese sentido de autoridad, cuando se tiene ese sentido de privilegio que es a Dios a quien servimos. Y eso es muy importante, hermanos. Para que una iglesia sea santa no comienza por las cosas grandes, comienza desde las cosas pequeñas. Amén, gloria al Señor. Entonces, primeramente la identidad del autor. El autor de esta carta, que es Pablo, es alguien que ha sido apóstol por mandato de Dios. Segundo, el destinatario, que es Timoteo, fue escogido y fue llamado por Dios y fue convertido. Aunque no era puro, como dirían los judíos, porque su padre era un griego, pero los judíos mayormente consideraban también el linaje y la descendencia por la madre, ¿eh? Para ellos era muy importante, para que verdaderamente seas judío, tenías que ser de una mujer judía. Así que por ahí Dios siempre hace las cosas. ¿Qué aprendíamos el día martes? Dios es un Dios de orden, perfecto, todo fríamente calculado y planeado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice apóstol por la voluntad de Dios. Acá no ha habido voluntad humana, lo podemos ver en 2 Timoteo, lo podemos ver en 2 Corintios, lo podemos ver en Efesios, lo podemos ver en Colosenses. Era por la voluntad de Dios y eso está ahí remarcado. En esta carta ese tono de autoridad, ese tono en que es comisionado y respaldado por la autoridad que Pablo tenía, le está diciendo a Timoteo, tú también estás ahí bajo autoridad y con autoridad. Y miren, acá hay una parte bien importante en el pasaje. Si vemos claramente lo que dice te mando, ¿verdad? Te mando, verso, entremos al verso. Muy bien. Verdadero hijo en la fe, misericordia, paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efesios cuando fui a Macedonia para que mandases, no le dice para que pidieses por favor, no le dice para que sugirieras, le dice para que tú estés en autoridad. Si alguien que manda es alguien que está en autoridad. Pablo, entonces, ¿qué está haciendo? Volvamos al verso 1. Yo estoy por mandato de Dios. Bajo esa autoridad y ese mandato que yo tengo, yo te he puesto a ti, Timoteo, y estás para que tú también mandes. La autoridad delegada, la autoridad traspasada, puesta. Ay, ¿por qué le voy a hacer caso yo a Benjamín?
Sí, él ha crecido conmigo. No, pero él es el ministro de la alabanza. Ha sido delegado por el pastor, por la delegación que él tiene, a tener esa autoridad. Ni Jordan, que es su hermano, se le puede poner, ya me dejan. Cuando lo ve en autoridad y lo ve en la posición, tiene que reconocer que él ha sido puesto ahí también para tener autoridad sobre el equipo. Y quiero tomar cosas así prácticas, hermano. Porque a veces no entendemos esto. Y nosotros creemos que somos Pablo en su casa. Estas son cosas de Dios. Y le está hablando a Timoteo porque Timoteo ya quería zafar. Estos efesios eran terribles. Habían entrado problemas serios porque en Éfeso había estado ahí, ¿qué cosa? El templo de la diosa Diana, de Artemisa. Esas eran diosas sexuales, habían unas orgías terribles. Y había una tremenda mezcla, pues. O sea, el pobre Timoteo tenía ataques por fuera, toda la prostitución y todas las cosas de los templos de Diana, de Artemisa, y por dentro ataque de los judaizantes con su legalismo. No era fácil. Y encima que él era medio nerviosón, se le aflojaba el estómago, se sentía mal, que se sentía muy joven, ¿no? Por eso Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Tú ponte como ejemplo, le dice. Porque yo no te he puesto ahí para que pidas por favor, sino para que mandes. ¿Se habían dado cuenta de ese detalle? Para que mandes a algunos que no enseñen. O sea, no le está diciendo, oye, dile a fulano que por favor no vayas a decir. No, manda que no enseñen otra doctrina que no sea la que has aprendido. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender, hermanos. Es palabra de Dios. No estamos aquí para aprender lo que queremos, sino lo que Dios dice en su palabra. Dice el Señor que Él fue Pablo por la voluntad de Dios, pero por esa voluntad de Dios también se quedó Timoteo en ese lugar, lo puso, lo capacitó, lo adiestró. Por eso dice que Él lo tomó consigo, lo circuncidó, caminó un tiempo con Timoteo. Y esto es bien importante, hermanos. Esto es bien importante para que entendamos esto. Cuando somos puestos en un puesto de responsabilidad, no podemos dejados solos por ahí, sino que Pablo, ¿qué hizo con Timoteo? Lo trajo con él, lo llevó a su viaje y en su viaje lo dejó. Le rogó que se quedara en Éfeso cuando encontró problemas. Cuando se dio cuenta, algunos dicen, yo estaba mirando ahí, miren Filemón. Filemón tiene un solo capítulo, creo, en verso 22. Que Pablo posiblemente, dicen, después de su salida de la cárcel es que regresa y ya encuentra el problema. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Pablo había estado preso y le dice, oren, porque por vuestras oraciones yo voy a regresar y voy a ir. Ahí es donde llega y encuentra esa situación en Éfeso que estaban habiendo estos, como dice, palabreros, estaban ocupados en cosas que no debían ocuparse y ahora lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Dice, aparentemente después de su liberación, o sea, que sale de ahí, de donde estaba preso, y eso lo corrobora también Filipenses 1:25, 26 y 2:24, Pablo regresó a la ciudad de Éfeso y se cumplió lo que él había profetizado en Hechos 20, 29, 30. Alguien que me lea Hechos 20, 29 y 30. ¿Sí? Léanlo, por favor, ya lo tienen. Sí. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Amén. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Entonces iban a entrar, ¿qué dice? Lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño, que iban a traer confusión, que iban a traer división, ¿verdad? Que iban a comenzar a desviar del verdadero fundamento de la doctrina, de la obra de Cristo, y iban a querer con diferentes argucias
y argumentos, desviarlos de la fe. Entonces el propósito principal de Pablo es equiparlo y animarlo a Timoteo para que la tarea que va a tener en Éfeso sea exitosa. Amén. Así que tiene una autoridad que viene de Dios, no para quedarse limitado, sino para poner orden. Poner orden. Y no dudar de las cosas que Dios, por medio de su palabra, ha aprendido. Ha aprendido. Timoteo le dice, por eso le decía, no, lo que me viste a mí, o sea, seguramente le diría, ¿tú crees que cuando yo llegué a enfrentar a los corintios con todos sus problemas, yo le dije, ay, corintios, ¿cómo me has visto a mí? ¿Cómo creen que llegaba Pablo? Encontraba tremendo desorden, tremendas cosas que estaban haciendo, carnales, le dice, están en discusiones, en pleitos. Pablo no se iba con vueltas, hermanos, porque había sido puesto con autoridad para corregir lo deficiente. Esas cosas, cuando entraban las palabrerías, las murmuraciones, los comentarios indebidos, los chismes, las comparaciones, los señalamientos, ¿qué traen a la iglesia? ¿Edificación o disensión? Disensión, hermano. Traen enfriamiento a la vida espiritual, traen decaimiento. Y Pablo le dice, no, tú tienes que usar la autoridad que yo te he dado para poner el orden que debes poner. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús no solamente es presente, sino también es para el futuro, para que descansemos en las promesas que tenemos de parte de Dios, no en las cosas que podamos hacer nosotros mismos, no en que soy descendiente de judío, no de que yo soy de raza pura. Y ahí entramos a los siguientes versos, al 3, como dice, como te rogué para que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Verso 4, interminables. Fábulas eran cuentos con medias verdades, ¿no? Como cuando nos hacen un chisme, nos dicen una cosa a medias, pero todo lo demás, el resto es inventado. Y entonces todo se tergiversa, ¿no? Todo se tergiversa. Y terminan trayendo confusión, caos. Por eso les decía, hermanos, cuando hablamos de un Dios de paz, hablamos de un Dios de orden. Cuando encontramos confusión, dudas, disensiones, ahí no está Dios. Ahí está gente que se cree que es sabio, pero de sabio no tiene nada. Y genealogías interminables. Por eso, un comentario que estaba leyendo decía que fue tan importante tanto en Mateo como en Lucas poner la genealogía de Jesucristo. Porque para muchos era muy importante saber si vino del linaje mesiánico, si vino del linaje de David, si fue descendiente. Entonces, tanto en los evangelios, ¿no?, encontramos ahí, por medio de Mateo y por medio de Lucas, toda la genealogía de Jesucristo, así, de tal hijo, de tal hijo, de tal hijo, de tal hijo, de tal, como para que no pongan en duda de que él era el Mesías. Porque para ellos era muy, muy importante estos detalles que ellos pedían, ¿no?, que se vieran. Dice, estaba viendo en un comentario que que se estaban dedicados a las fábulas, a los mitos, a las genealogías, discutían largamente, se iban, dice que a los rabinos y a tal rabino para encontrar de quién descendía y de dónde había descendido, y que cuando regresaron del cautiverio, con qué grupo había sido. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Esdras, verdad? Esdras, muchos de los judíos se habían mezclado, y para poner orden para la repartición de las tierras, lo primero que hacen es que se despachen inclusive a sus mujeres con sus hijos, porque si no, aún para eso ellos demandaban que no podían dar tierra mezclados. ¿Por qué creen que ya los samaritanos, no, ellos ya no los consideraban judíos? Porque se mezclaron con los asirios, se mezclaron con los pueblos que lo invadieron, y decían, samaritanos, ni tocar su tierra, ni pisar su tierra. Miren cómo es, hermanos, cuando la gente se fanatiza con cosas externas.
¿Cuántas veces nosotros, y en esto hay que tener bastante celo y cuidado, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nuestro juicio es más por la apariencia de la persona que por la persona misma? ¿Cuántas veces nosotros juzgamos la vida o la piedad de una persona aún por cómo la persona se viste? Cuidado, hermanos, cuidado, que muchas veces lo que ves puede ser solo apariencia. Puede ser gente que esté descansando, ay no, la hermana sí es santa porque su falda es bien larga y su pelo también, pero su lengua también. Y es duro lo que estoy diciendo, pero estoy hablando a líderes, estoy hablando a la iglesia que está llamada a entender que no podemos confiar en cosas externas, que la obra del Señor es interna en el corazón. Amén. La obra es en el corazón y dice que no vengan a enseñar doctrinas diferentes, ni prestes atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputa, O sea, alguien que te trae un tema ya que es para controversia, que tu opinión prevalezca sobre la opinión del otro, cuidado. Porque las cosas que son de Dios son para edificación, no son para contención, no son para ponernos a discutir ni para ponernos a pelear. Dice acá, acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Yo lo que te estoy encargando, Timoteo, lo que te estoy diciendo, manda que aquí la gente tiene que andar en santidad, tiene que andar conforme al mandato de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo quiero que permanezcas en Éfeso con la claridad de las enseñanzas que te he dado, para que no te sientas vencido ni apabullado por todos los que pueden venir contra ti, sino tú mantente firme. Así que, hermanos, qué importante es tener una doctrina sólida. Amén. Importante es conocer la verdad de Dios y tener la palabra de Dios en nuestros corazones y no llenarnos de prejuicios, ¿no? O de tradiciones o de costumbres y hacer juicios por las apariencias de las personas. Porque pueden tener una apariencia externa muy bonita, pero pueden tener un corazón muy dañado y Dios no mira eso. Ambas cosas deben ir de la mano, ¿no? Ambas cosas, porque yo no creo que un corazón que tiene a Cristo y que verdaderamente tiene temor y reverencia del Señor va a ser indecoroso por fuera. No. Se va a cuidar por fuera, así como está cuidado por dentro. Así que es mucho más temerario ver una pseudo apariencia de piedad y no ver lo que hay por dentro, que teniendo un corazón sano por dentro, ver por fuera un equilibrio y un orden también. Así que es importante, hermanos, amén, que nos aseguremos de que la enseñanza de la doctrina es la correcta. Eso es importante. Si la doctrina no es la correcta, ustedes no saben a cuánto error nos pueden conducir. Cuando la doctrina no es la correcta, surgen las sectas. Así han surgido los Rosacruces, los Testigos de Jehová, los mormones. ¿Por qué? Porque alguien se cerró y no buscó la verdad. Así que la verdad es importante para Dios. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad es importante. Estaba pensando en ese pasaje cuando le dice Pilato, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? Esa es una pregunta importantísima. Y tú y yo tenemos que descansar en la verdad y en la autoridad de la palabra de Dios. Así que estudiar, ser, ¿verdad?, ahí puesto por Dios para la instrucción, para la capacitación, tiene que descansar en un estudio concienzudo y diligente de la palabra de Dios. Dice, las distracciones absurdas son muy peligrosas. Te van a tomar y te van a quitar lugar a la edificación de las cosas de Dios. Y aquí, hermanos, es muy importante.
Hay muchas personas que a veces están perdiendo más el tiempo en chismes, comentarios, murmuraciones, que en el estudio, en la oración de la palabra del Señor. Y eso se vuelve una distracción que destruye la vida muchas veces de la iglesia. Y yo les quiero decir en el nombre del Señor que cuando ustedes ven algún error o algún comentario infundado, vayan a la palabra de Dios. No se unan al comentario, no se unan a la murmuración, porque como líderes están llamados, como hijos de Dios, como cristianos, aunque no fueran líderes, a quitar toda distracción de la vida de la iglesia. Eso de que te lo digo a ti y no se lo digas a otro, eso se llama chisme. Nunca lo permitan, porque eso es una de las primeras cosas que trae distracción. Una de las cosas que más daño ha hecho a la vida de la iglesia es la murmuración. Es lo que más daño ha hecho a la vida de la iglesia. Dice el verso 5, pues el propósito de este mandamiento, el propósito de que no te distraigas, el propósito de que no estés en genealogías, que no estés en cosas aparentes que no son de la fe, es el amor. O sea, le está diciendo Efesios, les falta amor, les falta el verdadero amor. Cuando estudiamos los atributos de Dios, que Dios es amor, ¿qué cosa significa amar? Significa darse. Él se dio por nosotros, Él dio a su Hijo. Para Dios amar es darse. Cuando tú encuentras más bien ese tipo de personas que está buscando su propio provecho, su propio reconocimiento, el ser levantado, su propio ego, o que sean las cosas como esas personas quieren, definitivamente el amor de Dios está carente ahí. Y acá dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido ¿de qué cosa? De un corazón limpio. Un corazón, ¿qué cosa? Limpio. ¿Qué dice el Salmo 24? Me encanta el Salmo 24. Salmo 24, verso 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿El limpio de qué? Manos y puro de corazón. De manos, o sea, sus acciones, ¿verdad? Y sus intenciones son coherentes a la voluntad de Dios. Limpio de manos, ¿qué implican las manos? Lo que hago. Puro de corazón, las intenciones, mis motivaciones son las correctas delante de Dios. Él no ha elevado su alma a cosas vanas. Cosas vanas, ¿no? Gloria, fama, imagen, publicidad. Hay gente que dice, ay, yo no voy a esa iglesia porque no me dan parte. ¿Qué está buscando? Esa persona que viene a la iglesia para que tenga parte. O no me han nombrado nunca en algún cargo como líder. ¿Está buscando salvación o qué está buscando? A ver, díganme ustedes. Gloria está buscando reconocimiento, está buscando posicionamiento. Pablo, ¿qué dice? Por mandato de Dios. Yo ni quería, pero Dios fue el que me puso. Y acá hay veces hay hermanos que hay que decirles, bueno, hermano, y ahí dicen, por amor a Dios voy a ir. Esos son los hermanos que me encantan. Esos son los hermanos que me encantan, porque la verdad dicen, no tengo ni tiempo. Pero Dios no llama ociosos. Dios llama gente ocupada para que le sirva. ¿Ah? Dios llama gente que realmente lo que le ofrece a Dios no es lo que le sobra, sino lo que es un esfuerzo, un sacrificio para su Dios, porque reconocen que Él se merece. Amén. Que le dé su espacio, su lugar. El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, vanidosas, vacías, ni jurado con engaño, por Diosito. ¿No?
Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es tremendo, ¿no? Y Pablo dice así, el propósito es este mandamiento, un amor nacido de un corazón limpio, que sus intenciones han sido limpiadas y purificadas, de buena conciencia. O sea, que no tiene nada de qué decir, lo he hecho con mala intención o de forma impura, de una fe no fingida, ¿no? Una fe que reconoce que solamente por la obra de Cristo está donde está. De las cuales cosas, desviándose algunos, está hablando de los de dentro de la iglesia, que habiendo estado en la iglesia, se apartaron a vana palabrería. O sea, se volvieron que hablaban mucho, que sabían mucho, que podían hasta discutir la fe, pero su vida y su conducta no reflejaban nada de Dios. Podían saber mucho, podían hablar mucho. Dicen que eran maestros de la ley. Los judaizantes eran expertos en toda la Torá. Y podían hablar del Antiguo Testamento y podían discutir genealogías por línea. Pero todo su expresión, toda su enseñanza, Pablo le llama vana palabrería. ¿Por qué? Porque no tenía respaldo y no tenía autoridad de una vida que tenía un corazón limpio, ni una conciencia, ni una fe no fingida, que se mantenía en el camino del Señor. Dice, queriendo ser, ¿qué cosa? Doctores de la ley, ¿no? Queriendo ser reconocidos como los que saben mucho, como los que, entienden un montón. Y cuando tú los ves en su conducta, pueden saber, pero sus acciones niegan totalmente lo que son, niegan totalmente lo que dicen, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fuerte, hermanos, fuerte. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estos pasajes que parecen fuertes en realidad, pero que tienen el propósito de entender que la palabra de Dios nos llama a una obra interna en el corazón. Que la palabra de Dios nos llama a un cambio desde adentro hacia afuera. Que la palabra de Dios, ¿verdad?, no es legalista, no está mirando formas externas de lo externo. Y que como líder, como siervo del Señor, como responsable, muchas veces vas a tener ataques de afuera y vas a tener ataques de adentro. Pero permanece, así como Pablo le dijo a Timoteo, permanece donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha honrado, no mirando las cosas humanas, no mirando de repente respaldo o reconocimiento de hombres, sino mirando el respaldo y la autoridad con que Dios te ha puesto. Por eso le dijo a Timoteo, manda, ordena. Timoteo, tú no estás ahí por voluntad propia, estás por una autoridad delegada por Dios. Y en la iglesia hay orden, en la iglesia del Señor hay principios y fundamentos que deben ser respetados y establecidos. Cuando tú tienes una duda, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Tú tienes que comportarte como manda la palabra de Dios. Tienes que seguir los pasos que corresponden a la palabra de Dios. Si yo veo hacer, por ejemplo, algo malo a mi hermano, ¿qué debo hacer? ¿Ir y contarle a mi esposo o ir donde mi hermano y decirle? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ir y decirle a mi hermano, porque dice, si tú ves a tu hermano, ¿no es cierto? Ve donde tu hermano y dile, porque aún ir y decirle a mi esposo es un chisme. Porque a quien yo tenía que decirle, ¿a quién era? A la persona a quien yo había visto haciendo eso. Y eso lo manda, ahí está, Mateo 18, si no me equivoco, sobre la disciplina en la iglesia.
Tú no puedes hacer algo que no esté conforme a la palabra de Dios. Y si no me hace caso, hermana, ¿qué hago? ¿Qué dice? A ver, sigan. ¿Ah? Lleva un hermano más. Ah, no me has hecho caso. Bueno, vamos, Daniel, por favor acompáñame. Vienen Jordan y Daniel y hablan con el hermano que tienen que hablar. ¿No les hace caso a los dos? Ah, ya, no, esto ya es asunto que hay que llevarlo a la iglesia, porque ya es un rebelde y contumaz. No me has hecho caso, he venido con un testigo, acá el testigo está viendo. Esos son pasos que manda la iglesia. Pero a veces, hermanos, hay una noticia que ha dado vuelta a todo Pachacamá y los últimos en saber es la iglesia. Así es que nosotros tenemos que dejar que la obra se haga en el corazón, pero que externamente se refleje en la vida de la iglesia. Eso que está pasando dentro, en nuestro corazón, se tiene que reflejar en la vida de la iglesia. El legalismo puede hacerme cambiar, tergiversar la palabra del Señor, ¿no? Y en vez de mostrar amor, me hace ser duro, criticón. Cuando hay crítica, a mí me habló fuerte esa palabra, porque yo a veces soy muy dura, muy crítica de mi esposo. Y tuve que arrepentirme. Porque dice, Pablo le dice a Timoteo que lo haga ¿con qué? Con amor. Este mandamiento es de un amor nacido en el corazón, no para criticar, no para señalar, no para destruir, sino en amor para edificar, para alentar, para animar, para corregir lo deficiente. Pero cuando lo hacemos sin amor, cuando no es nacido del corazón, es una censura, es una crítica, un señalamiento. Cuando no nace de un cambio dentro de nuestro corazón, de una fe sincera, entonces aparentemente siempre estamos con una situación de, ay, qué indigno que soy, que yo no soy, que... No, cuando tenemos una fe sincera sabemos que somos imperfectos, pero que el Dios que nos llamó nos ha limpiado, nos ha cambiado y nos ha transformado. Y que no es en nosotros que somos buenos, sino es en Él. Y es a Él a quien tenemos que agradarle con nuestra vida y conducta. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude a entender lo importante que va a ser estudiar la epístola, ¿verdad?, pastorales, para que podamos como líderes desarrollarnos en la obra del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por enseñarnos, por instruirnos, para que continuemos, Señor, aprendiendo tu palabra, siendo guiados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, oh Dios, sé tú glorificándote en nuestra vida. Amén.